Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos de nuevo con todas y con todos ustedes para un programa A Ocho Columnas que en esta ocasión vamos a pedirle al señor director nos presente en pantalla full a esta criatura que hoy va a ser nuestra invitada especial. Ella se llama Victoria Eugenia. ¿Así, doctora Victoria Eugenia? Victoria Eugenia Silva Lozano. Victoria Eugenia Silva Lozano. A sus órdenes. Imagínense, esta criatura ya es dirigente político, pero para la presentación del programa voy a dejar al joven periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos de A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal informativo de Telegram. Si está viendo este programa en YouTube, abajo en la descripción del video está el link donde usted hace clic y puede estar en nuestro canal de Telegram, donde va a tener todas las noticias del día al instante, tanto las que generan este programa como las que ocurren en Maracaibo, en Zulia y en Venezuela. Estamos en televisión para el Estado Zulia a través de TV Color, en Estado Lara a través del grupo comunicacional Somos TV. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Versión Final, el diario ¿Qué pasa?, el diario Contraste, a través de Somos Noticias Col y también a través de noticiasbarquisimeto.com. El día de hoy vamos a tener una conversación muy especial sobre política, sobre el relevo generacional en política, sobre la mujer en política y tantos otros temas de la vida de Maracaibo, del Zulia y de Venezuela. Para ello vamos a conversar con Victoria Silva. Ella es la presidenta del Partido Centro Democrático en el municipio Maracaibo. Antes que todo, Victoria, bienvenida al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, Rafael Galicia. Buenas tardes, Rafael Ángel. Y asimismo extender el saludo a todos sus oyentes, a esa gran audiencia y a aprovechar para aplaudir la multiplicación de estos espacios que nos permiten conversar sobre política con libertad, con respeto, pero y a la vez con altura. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Victoria, hacer política por estos días no es nada fácil. Y como lo decía Rafael Ángel Andrés Galicia, se asoma ya una nueva generación política, una nueva generación de jóvenes. Puedo afirmar con absoluta certeza, teniendo los años que tengo, más de los que quisiera tener, que el venezolano y la venezolana lleva en sus cromosomas alguna información que la hacen fácil para el ejercicio de la política. Dime, ¿qué te ha animado a militar en un partido y particularmente en el Partido Centro Democrático? ¿Qué te animó? Y háblanos un poquito de ti, quién eres, qué estudias, eres profesional, a qué te dedicas. Permíteme un espacio para eso. Ok, bien, tengo 26 años de edad, soy abogada egresada de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Urbe, de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Me dedico al activismo social desde muy niña. He tenido la oportunidad de trabajar en activismo social y político gracias a mis padres que han trabajado también en la dirigencia política y a través de una ONG fundada por ellos, en la cual se llama Federación Indígena Venezuela, FEINVE, es que he estado desde los 10 años incluso haciendo política, tal vez no partidista, pero sí pues atendiendo especialmente a las comunidades indígenas de Maracaibo, a las comunidades indígenas del oeste de Maracaibo. Es así como, como sabrán, desde muy temprana edad he tenido la conciencia del grado y de los acontecimientos que enfrentamos nosotros, la juventud, hoy en día.
enfrentar un panorama bastante difícil, donde ya se asomaba la restricción de las libertades, donde ya se asomaba que nosotros, la juventud, no teníamos las suficientes oportunidades para poder desarrollarnos como seres humanos. Y es este contexto el que me puedo atrever a asegurar, el que me ha empujado a asumir el rol de activista político como parte de mí. Ya no es Victoria Silva la abogada, sino Victoria Silva la que ejerce la política. Y quien hace política sabe muy bien que este no es un rol que nosotros cumplimos de 8 de la mañana a las 12 y luego volver de 2 a 4. Esto es un rol que a nosotros nos atrapa las 24 horas al día y mucho más en el contexto que estamos viviendo. Y tal vez agradecer también que a través de las crisis podamos aprovechar estas oportunidades, porque si no me hubiese tocado vivir este contexto, muy probablemente estaría ejerciendo mi carrera o muy probablemente me hubiese dedicado a otro oficio. Pero es gracias a esto a que me he dedicado a la política, de lo cual me he enamorado. ¿Por qué activar en el Partido Centro Democrático, que dicho sea de paso, es el único partido en el cual he militado? Es porque nosotros, la juventud, y mucho más la que ahorita está enfrentando esta grave situación, no nos hemos sentido desconectados de los partidos políticos tradicionales. Y encontrar el Partido Centro Democrático, al cual inició con un voluntariado, Pasión por Maracaibo, el cual también tuve la oportunidad de iniciar con los compañeros de Pasión por Maracaibo hace 6 años, es porque nos sentíamos desconectados de estos partidos tradicionales, nos sentíamos engañados, nos sentíamos frustrados, pero al mismo tiempo sentíamos que podíamos hacer algo por Venezuela, sentíamos que podíamos hacer algo por Maracaibo y que no nos podíamos quedar solamente de brazos cruzados o solamente activando desde el teléfono las redes sociales. Teníamos, y lo digo en nombre de mis compañeros, tenemos esa intención de ir a las calles y de hacer algo y de organizarlo a través de la organización y articulación de esfuerzos, pues incidir públicamente y alzar la voz por aquellas comunidades que fueron por muchos años invisibilizadas y que nadie alzaba la voz por ellos. Es por eso que entro al Partido Centro Democrático, donde además me ha dado a mí la oportunidad de construir, o a través de tener ese espacio, construir país, construir ciudad, construir un liderazgo diferente, con un rostro nuevo, sí, pero que a su vez tiene un compromiso con la gente de alejarnos de los vicios del pasado, de mostrar una cara nueva, de mostrar que sí se puede creer en política, de que sí podemos hacer política y que esta política puede ser honesta, que no ya basta de engaños, sino de hablarle claro a la gente y de hacerle entender que únicamente todos juntos, todos unidos, organizados, es que vamos a poder reencontrarnos los venezolanos para llegar a una solución, la cual tanto anhelamos nosotros. Sin duda, Victoria, anhelamos todos que, digamos, las cosas en Venezuela se solucionen. Y tocaste un tema que a mí me parece muy interesante, que es el tema de los partidos tradicionales y la desconexión que está teniendo una generación de venezolanos que tenemos ya mucho tiempo, crecimos mediante un discurso de los partidos y la realidad de un país que iba cambiando poco a poco hasta vivir la realidad que estamos viviendo. Pero a ti, como una dirigente muy joven que ya tiene importantes responsabilidades, ser parte, llevar un partido como el PSD en Maracaibo, siendo su fundador parte de Maracaibo, eso habla de, digamos, la descentralización y el desapego para que la juventud se forme en este Partido Centro Democrático. Pero, ¿qué no repetir de cosas del pasado de los partidos tradicionales para volver a animar a una generación de venezolanos que espera el título universitario para irse? Y tu caso me parece un caso excepcional de querer hacer política por unos días donde es casi imposible hacer política a la edad que tú y yo tenemos, porque es más o menos la misma, pero decidiste quedarte en Venezuela. Una cosa que yo aplaudo, y a hacer política de paso. ¿Qué hacer diferente desde el Partido Centro Democrático para decirle a tu generación y a la mía que las cosas se pueden hacer diferentes? Mira, justamente que se vean reflejados en mi ejemplo. Nosotros, a diferencia de otros partidos políticos, cuando nosotros promovemos, por ejemplo, la proyección de nuevo liderazgo, el apoyo a la juventud, no solamente lo pregonamos en palabras, sino que lo manifestamos en hechos. Y el ejemplo claro es mi persona.
el hecho de que Carlos Alaimo, el líder fundador de nuestro partido, haya confiado en una Victoria Silva, así como también otros compañeros jóvenes para asumir responsabilidades que siempre no es el tema de que porque es joven va a asumir esa responsabilidad y bueno, vamos a darle protagonismo a los jóvenes por ser joven únicamente, no es así, sino porque ese joven, como en mi caso, nos hemos formado incluso desde el semillero del partido. Tengo 6 años aquí donde comenzamos con un proceso bastante fuerte de formación y quien conoce a Carlos Alaimo sabe que es un apasionado por la formación política y a través de ese crecimiento que he obtenido en el partido político es que he podido asumir esta responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Los jóvenes en los partidos políticos tradicionales se han visto engañados, donde solamente los utilizan para solamente labores de activismo o de relleno, cuando el joven que se ha preparado, que también que ha comenzado desde el semillero, que ha construido una historia política dentro de su partido político, no es tomado en cuenta. Porque es que el dirigente político, si no crece en el partido político, pues no tiene sentido de que siga allí. Y es por eso, a través de ese engaño, es que mucha gente y muchos jóvenes se han visto, pues, decepcionados y frustrados a través de eso, porque el joven, sí, hoy en día, y así como bien lo decía al principio Rafael Galicia, sí es cierto, el venezolano, tal vez por la historia que nos ha tocado vivir, nos hemos convertido en analistas sin ser politólogos, nos hemos convertido en historiadores, nos hemos convertido en economistas, porque es que la misma realidad a nosotros nos ha empujado a pues hablar con conocimiento de causa, a investigar sobre esto, para poder, pues es que la misma realidad es la que nos lleva a hablar de política. Y los jóvenes, es mentira que los jóvenes no les gusta la política, los jóvenes sí nos gusta la política, y muchos hacemos política, pero el tema es que los partidos políticos no han sabido pues conectarse con la juventud y aprovechar la valentía, aprovechar pues las ganas que los jóvenes tenemos para poder tener ese espacio de construcción, porque eso es lo que pedimos los jóvenes, un espacio donde nos permitan a nosotros crecer, formarnos y construir. Y es donde, gracias a Dios, lo he obtenido a través del Partido Centro Democrático, gracias a nuestro líder, a Carlos Alaimo, que siempre lo voy a reconocer porque ese es el vivo ejemplo. Yo, y así como otros compañeros, donde hemos tenido ese espacio, y es por eso que siempre lo he dicho, Carlos Alaimo es un fiel creyente de la juventud, donde se le da oportunidades de formación, que es lo más importante que un líder, un dirigente pueda tener como valor para la construcción de su liderazgo. ¿Y cuáles son las tareas que crees tú tienen los partidos para conectarse nuevamente con una generación de venezolanos que lo que está, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, pero que están pendientes de sobrevivir y de irse del país? ¿Cómo hacer que los partidos vuelvan a conectarse con los jóvenes que fueron el principal grupo etario que los partidos llamaron en su momento cuando había una agenda de protestas en la calle? Hoy en día muchos de ellos no están en el país. Y los que quedan, ¿cómo hacer para engancharlos nuevamente? Así es, fíjate, la realidad del venezolano, toda la infancia, la juventud y la tercera edad está bastante crítica, es realmente lamentable y triste. Pero hablarte de la juventud, fíjate que incluso desde los adolescentes, donde la mayoría, y nosotros hemos detectado estos casos, donde ni siquiera cumplen el bachillerato, ni siquiera llegan a realizar el bachillerato, porque se ven obligados a trabajar y en muchos de los casos ni siquiera es a través del trabajo formal, sino recurren al trabajo informal para poder sobrevivir, para poder llevar algo a sus casas. Porque ¿quién puede pensar en educarse cuando tiene una situación crítica en su casa? Esa es la realidad del joven venezolano, incluso del adolescente. Muchos entran a la universidad y ni siquiera terminan, sino que piensan en irse del país. Otros que no logran irse del país, pues le toca trabajar y sobrevivir. Y la juventud, aún existe juventud en el país, aún existe juventud en el Zulia, aún existe jóvenes en Maracaibo. Nos hemos dado cuenta haciendo nuestro activismo de calle, cómo la juventud está en la calle. ¿Y qué tiene que hacer el partido político? Pues desplegar a sus activistas a las calles. Tenemos que volcarnos a las calles, conversar con el joven, escucharlo antes de hablarle, porque un grave error que hemos nosotros cometido es que solamente llegamos a tocar la puerta, a hablarle y chao. Si te he visto no me acuerdo, cuando debemos tener esa interacción de nuevo con el ciudadano, con el joven,
escucharlo y hacerlo parte de esta lucha. Nosotros los jóvenes debemos entender que así como una generación del 28, así como en el 58 y así como en las demás generaciones, nosotros debemos tener y asumir un compromiso con el país. Eso lo debemos tener muy claro, no podemos dejárselo a otras personas. Si otras generaciones en la historia del país, y así como en la historia del mundo, no hubiesen asumido ese compromiso, hoy no tuviéramos país, hoy no tuviéramos instituciones, hoy no tuviéramos, no, bueno, en efecto ahorita está vulnerado, pero nunca lo hubiésemos podido lograr. Y es ese grado de conciencia en esa tarea en la cual nosotros debemos abocar y conversar con estos jóvenes que hablan de política, que saben política, pero que no saben hacer. Nuestra labor es escucharlos, captarlos e incorporarlos a esta lucha, que ellos se sientan útiles en este trabajo de construcción. Eso yo creo que es lo fundamental que nosotros debemos hacer. De oro, esta criatura, creo que estás manejando un discurso muy apropiado, aunque quiero que vayamos tocando algunos temas muy puntuales. Rafael Ángel te preguntaba por las tareas, pero la verdad que ser secretaria general de un partido en la ciudad de Maracaibo es una altísima responsabilidad, una tarea. Maracaibo es del tamaño de varios estados de la República. Se lo escuché en una ocasión, en muchas ocasiones, al doctor Fernando Chumaceiro, primer alcalde de la ciudad de Maracaibo. Quiero preguntarte, Victoria, por el momento actual que vive la política en Venezuela, ¿no? Se anuncia a partir del 1 de julio próximo, en unos días, el inicio formal de un diálogo de un sector de la oposición con el gobierno nacional. ¿Cómo analizas tú la posibilidad de que se dialogue con el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bien, estamos en un proceso donde lo más sano es empujar hacia una transición política hacia la democracia. Existen transiciones políticas, unas del autoritarismo al totalitarismo, pero lo que nosotros buscamos es ir hacia la democracia. Y entre esa receta que nosotros debemos buscar para ir a esa transición hacia la democracia, debemos entender que existen muchas tareas que debemos cumplir. Una de ellas obviamente es dialogar, otra es negociar, otra es ejercer elementos de presión, bien sean internos o internacionales. Todo eso forma parte para que nosotros podamos empujar hacia una transición democrática que tanto necesitamos. Ahora bien, ¿qué es lo que la gente pide en la calle cuando se escucha la palabra diálogo, que para muchos genera cierto estupor? Pues que este diálogo sea transparente, que este diálogo, los resultados de este diálogo sean conocidos por todos y por todas, que en esos puntos que se vayan a tocar sean puntos donde el ciudadano de a pie, que al final de cuentas es el más afectado, que nosotros somos los afectados, pues se vean involucrados en las soluciones de esos puntos. De nada vale que solamente se toquen puntos que pues vaya a tocar a una cierta élite o a unos ciertos grupos sociales. Es importante que esos puntos pues sean para la solución de los problemas de la mayoría de los ciudadanos que tanto exigimos, y mucho más el tema económico y sin lugar a dudas el tema político, que es la columna vertebral de los demás problemas que tanto tanto nos aqueja a todos. Bien, amigos del programa 8 Columnas, estamos viendo y escuchando a Victoria Silva. Ella es la presidenta del Partido Centro Democrático en la ciudad de Maracaibo. Estamos conversando con nuevos liderazgos que asoman en nuestra ciudad, en nuestro estado. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Bueno, continuamos nuestro programa A 8 Columnas con esta joven dirigente del Partido Centro Democrático. Se llama Victoria Silva, es la presidenta del Partido Centro Democrático en el municipio Maracaibo. El PSD participará en las elecciones regionales y municipales. ¿Cuál es la posición del partido, Victoria?
Bien, la posición del partido es participar, en creer en la participación ciudadana, tal cual como lo establece la Constitución. Y creer en la participación ciudadana es también creer e ir a unas elecciones municipales y regionales, asimismo como activar también el referéndum revocatorio, es creer en las más sublimes manifestaciones de permitir que a final de cuentas la gente se pueda manifestar y que esa manifestación de voluntad sea respetada y sea reconocida. Nosotros creemos que a través de la recuperación de espacios tan importantes como los representantes a la concejalía, los representantes ante el Consejo Legislativo o un alcalde, un gobernador, puede hacer que la gente en sus casas pueda volver a confiar en los liderazgos, a que los liderazgos se puedan refrescar y que la gente se sienta identificada y representada por esto, y a su vez que estos puedan asumir, pues como debe ser, con los pantalones bien puestos, las peticiones de la gente. Yo creo que parte de la desconexión que hemos tenido con la gente es que aquellos liderazgos, pues, lamento decir, pero se han vencido. Por eso es importante aprovechar esto, pues, tal cual como lo dice la Constitución, ir a la renovación de las autoridades municipales y regionales para que la gente se pueda manifestar y que estos liderazgos puedan asumir posiciones importantes y siempre frente siempre teniendo como mira, obviamente, crear un cambio de sistema político. Sin lugar, entendemos que... Perdón, Victoria, cuando dices que hay liderazgos vencidos, una frase para la sala de redacción, ¿tú piensas que hay políticos con su liderazgo vencido? No solamente jóvenes, sino políticos con su liderazgo vencido. Mira, lo pienso yo y lo piensa la gente en la calle. Haciendo el activismo en la calle nos hemos dado cuenta de eso y ellos son los que nos piden que participemos. De hecho, la decisión de participar a unas elecciones municipales parte y nace de las bases de nuestro partido. Bases que siempre, cada semana, en cada directorio parroquial, nos manifiesta qué es lo que le dice la gente. Y gracias a Dios, nosotros, el Partido Centro Democrático, no es un partido que solamente ha nacido por circunstancias electorales. Nosotros hemos hecho política, activismo social y político ya desde hace, bueno, comenzó desde Paseo por Maracaibo 6 años, como Partido Centro Democrático ya tenemos 3, pero nadie puede decir que este partido nació por una coyuntura electoral. Hemos estado haciendo política incluso en años que no son electorales y queremos nosotros ahora que podemos aprovechar para así, pues refrescar los liderazgos porque la gente lo pide y que esta gente realmente sea la que vaya a defender los intereses de los venezolanos, que no es nada fácil, bien lo decimos, hacer política en lo absoluto es nada fácil, porque así como a la gente, nosotros también sufrimos y padecemos todos y cada una de las crisis que viven y que laten en la gente. El que, por ejemplo, hablarte de mi caso, que una profesional no pueda ejercer su carrera por distintos motivos, el caso del sistema de justicia totalmente fallido, un Estado de Derecho prácticamente inexistente, un estado de corrupción, ni hablarte, la impunidad del 90%, así como también otros aspectos, es por darte a entender que obviamente a nosotros los dirigentes políticos también sufrimos y padecemos lo que vive la gente, y que no, ciertamente no es nada fácil, y por eso es el compromiso que día a día a mí me hace, pues, seguir adelante, que no es nada fácil, te confieso a ti, de que los confieso a ustedes, les confieso a todos los oyentes. Muchas veces queremos tirar la toalla, claro que sí, pero justamente de eso es que nos renovamos como el ave fénix para seguir creyendo en el país y seguir creyendo de que nada no está perdido. Y porque creemos que no está perdido es que hoy nosotros estamos haciendo política y es que estamos aquí pues conversando con ustedes y trabajando día a día en la calle. Victoria, en medio de todo el proceso electoral que tú nos estás comentando que el PSD cree en la participación electoral, a mí me llama la atención 2 puntos, fíjate, y quiero tu análisis al respecto. En primer término, a día de hoy que estamos conversando, está corriendo el mes de junio de esta conversación, no ha habido una rueda de prensa del liderazgo democrático de la oposición para decir, ¿vamos a las elecciones regionales o no? Ya hay fecha, ya hay nuevo CNE, el nuevo CNE está trabajando inclusive y todavía no hay una posición formal del G4 o la plataforma unitaria sobre las elecciones regionales. Se habla de las negociaciones, pero eso sigue como en un proceso que está muy callado, no se dice mucho sobre los avances o no
de este proceso. Quisiera tu apreciación sobre esto y, en segundo lugar, sobre el proceso electoral antes de llegar a la elección, que yo la veo como la última parte del proceso. En el medio hay como unos pequeños llamados que está haciendo el nuevo CNE. Por ejemplo, el llamado a inscripción del registro electoral. Se abrió el proceso el 1 de junio y termina el 15 de julio. Según informaciones de colegas periodistas desde Caracas, en las jornadas de trabajo del CNE, el Zulia es uno de los estados con mayor número de nuevos inscritos en el registro electoral. ¿Cuál ha sido el papel del Partido Centro Democrático en esta tarea? Si están activados en eso o están esperando alguna directriz para ver qué va a hacer toda la oposición en bloque. Bien, nosotros, y tal vez entender la agenda nacional, en primer término, obviamente es exigir que el proceso electoral sea transparente y que tenga las condiciones de un proceso electoral que pues esté lo más alejado de ser un proceso pues viciado y vulnerado. Como ya sabemos, y lo sabemos quienes hemos participado en política, ir a elecciones no es nada fácil. Tal vez nosotros decimos, vamos a ir a elecciones, pero cuando llega el día de o incluso el transcurso del proceso electoral nos damos cuenta que es una batalla donde estamos nosotros en minusvalía. Hacer campaña política ahora en un país donde no hay gasolina o la gasolina es costosísima. Imagínate tú los costos de movilización. Enfrentar una campaña política frente a una pandemia. 3, 4, o sea, una campaña política con la emergencia humanitaria compleja, donde ya nosotros, bueno, la vivíamos incluso antes desde la pandemia. Entonces, claro, en primer término es exigir. Nosotros, el Partido Centro Democrático, estamos como el dicho de caminar mientras masticamos chifles. Sí, claro, le decimos a la gente, cálmense si vamos a ir a elecciones, pero también nosotros tenemos que desde el activismo en la calle exigir que las condiciones del proceso electoral sean lo más transparente posible. Nosotros exigimos el cese de la persecución política. Y empezar por diciendo que nuestro líder del partido es un víctima de la persecución política. Nosotros exigimos el cese de la persecución política. Exigimos que le devuelvan las tarjetas a los partidos políticos, las tarjetas que fueron arrebatadas, que todos los políticos que le quiten las inhabilitaciones, porque son inhabilitaciones que para nosotros no tienen fundamentación jurídica. Y asimismo la depuración del RE también, a través de irregularidades que hemos denunciado. Entonces, claro está, es entendible que ahorita la agenda sea para exigir la mayor transparencia en este proceso, pero desde el PCD exigimos esto y a su vez también vamos haciendo el trabajo con las comunidades y con nuestros compañeros en las calles. Hablarte, claro está, estamos también de acuerdo al cronograma electoral, desde el 1 de junio al 15 de julio es el proceso de inscripción de nuevos votantes, así como de reubicación. En Maracaibo tenemos 10 puntos, en las parroquias Caciquemara, Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Chiquinquirá, Juana de Ávila, Coquibacoa, tenemos Ni Alfonso Vázquez, Venancio Pulgar, y creo, no sé si se me escapa alguna, pero bueno, en nuestras redes sociales están los 10 puntos. Mencioné Cristo de Aranza, bueno, sí. En la mayoría de estos puntos quedan en las jefaturas civiles. Y ciertamente nosotros en el Partido Centro Democrático tenemos a través de nuestro trabajo identificados a aquellos compañeros jóvenes que tal vez tienen 20 años y no se habían inscrito en el REP y que es entender que es un derecho que se inscriban en el registro electoral. Primero, claro, que se registren allí y segundo, bueno, que verifiquen sus datos y que si tal vez hubo una mudanza o si tal vez hubo una reubicación allí, pues ellos puedan pedir la reubicación. Y estamos en eso, acompañándonos a nuestra gente, haciendo este proceso. Sí, debo decir que ha habido ciertas irregularidades y para ello nos hemos organizado también con la gente del CNE, donde incluso vamos a movilizar testigos nuestros de nuestro partido para estar en estas mesas, y en caso de que haya alguna eventualidad, hay un proceso donde puedan pues, manifestar estas irregularidades a través de una página de internet. O sea, hay un proceso donde se puede desarrollar, pero el partido político o nuestro partido está en estos procesos. Así es. Bueno, ahí el tema electoral está en puertas, ya te lo preguntamos, pero me gustaría consultarte si el Partido Centro Democrático está en condiciones de anunciar hoy que tiene la maquinaria, los testigos suficientes
para tener presencia en todos los centros de votación del estado Zulia? Victoria. Mira, el Partido Centro Democrático, además de ser un partido legalmente constituido, somos un partido que está en carne y hueso en cada una de las parroquias de Maracaibo. Tenemos presencia real en las 18 parroquias de Maracaibo. Y estos equipos de carne y hueso, que con más, sobre todo, con corazón y con voluntad, cada día recibimos buenas noticias de que se van sumando de manera voluntaria hombres y mujeres que creen en nosotros. Tenemos hasta ahora la constitución, además de equipos parroquiales, de centros de votación importantes, que cada día esto se está alimentando y que se está sumando. Pero para nosotros es una gran satisfacción contar sí, con hombres y con mujeres que creen en nosotros, hombres y mujeres que se restean en las calles y que están trabajando en base a esto. Victoria, tú cumples con dos requisitos que a mí me parecen muy interesantes para, digamos, como una nueva figura política en Maracaibo. Primero, una mujer joven en un puesto de dirección política tan importante como ser la máxima autoridad de un partido en Maracaibo. Este programa, gracias a Dios y a las personas que nos han acompañado en esta nueva etapa, que estamos con más presencia en las redes sociales, tiene la oportunidad de verse en otros países. Nos ven venezolanos y zulianos en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en muchas partes del continente, y muchas gracias a las personas que lo hacen y lo comparten y nos siguen en redes. ¿Tú podrías decirle a esas personas, contarles hoy en día cómo está Maracaibo? Porque uno siente que se fue en un momento determinado, que uno extraña su ciudad, evidentemente la extrañamos, pero que ahora en redes sociales uno ve una Maracaibo totalmente distinta a la persona que se fue en el 2015, al que se fue en el 16, en el 17, en el 18 y así sucesivamente. ¿Cómo está hoy en día Maracaibo, Victoria? Bueno, con decirte que para nosotros los que aún vivimos en esta ciudad, incluso es irreconocible nuestra ciudad. Y ver esa realidad es bastante dolorosa para nosotros, para quienes vivimos acá. Como una ciudad que apuntaba a ser una de las más importantes de Latinoamérica, hoy tenemos 30, 40 años de retraso con respecto a otras ciudades, incluso del país hermano Colombia. Es bastante doloroso pues verlo, vivirlo y sentirlo, como incluso estructuras universitarias, grandes estructuras que veíamos aquí en Maracaibo, hoy en día se vean como esqueletos, o como nuestra ciudad se ha visto pues abandonada y en unas zonas incluso hasta fantasmal. Es una realidad bastante dramática y crítica, y que obviamente nuestros amigos del exterior lo saben porque también tienen familiares aquí, y ellos más que nadie también, justamente porque ya esto se veía venir de hace unos años atrás, pues es por eso tal vez la motivación que hizo de que ellos se hayan ido. Pero lamentablemente así está Maracaibo, sumida en el abandono, pero aún así, pese a ese abandono, hay un pueblo vivo en la calle, hay gente que se le ve esperanza. Se los digo con conocimiento de causa, porque aunque se ve esa triste realidad, haciendo el trabajo en la calle, conversando con nuestra gente, aún hay esa esperanza de querer hacer algo. Nos dicen, díganos qué hacer, y nosotros nos apuntamos y vamos hacia eso. Porque es que no podemos decir nunca que la gente se ha entregado, no. Nosotros los políticos debemos asumir nuestra responsabilidad. Es que nos ha faltado dirección política para decirle a la gente, por aquí debemos ir, porque por aquí es la ruta que donde realmente nos va a hacer que encontremos la solución a nuestro país. Bueno, Victoria, me ha sorprendido con algunas afirmaciones de mucho contenido, de mucha profundidad. Cuéntame qué está haciendo el PSD para el tema del revocatorio, del referéndum revocatorio. Desde varios sectores uno comienza a sentir que crece el movimiento pro convocatoria de revocatorio. ¿De qué manera la juventud se anota en esta propuesta? Bien, nosotros creemos que las armas cívicas que tenemos, porque somos ciudadanos, están todas contempladas en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República. Y en su artículo 72 establece
que todos los mandatos son absolutamente revocables. Y también de contar desde el presidente hasta, bueno, hasta el concejal de un municipio, es totalmente revocable. Así que este mecanismo que establece la Constitución, donde desde el 25 de mayo se cumplieron los 3 años que establece la normativa para poder invocar el referéndum revocatorio, pues creemos que podemos creer en esta alternativa que donde nos respalda la ley para poder a través de esta ruta pues llegar a un proceso donde todos los venezolanos podamos y que al final de cuentas le permitan pues, decidir si nosotros queremos seguir o no queremos seguir en base a este sistema. Y creo que es una oportunidad bastante importante, además porque nos respalda la ley, es porque al final de cuentas la gente lo que quiere es cambiar el sistema. Y lo decía anteriormente, tal vez unas elecciones municipales y regionales ciertamente no nos va a hacer a nosotros pues realmente encontrar la solución a la crisis. Venderle esa idea a la gente no es parte de nosotros, pero sí a través de encontrar estos espacios y renovar estos liderazgos va a hacer que podamos nosotros ir con mayor fuerza hacia mecanismos como el referéndum revocatorio y hacia otros mecanismos que nos impulsen realmente hacia generar el cambio de sistema político, que es lo que nosotros realmente necesitamos para poder tener un país de oportunidades, un país de renacimiento, un país que realmente pues le dé a la gente la oportunidad de vivir dignamente. Pero cambiar un gobernador, cambiar un alcalde, es un cambio político, Victoria. Sí es un cambio político, pero nosotros a través de los acontecimientos que hemos vivido, hemos podido ver cómo a través del poder público nacional, pues han tratado de menoscabar las labores de un gobernador o de un alcalde. Y al final de cuentas, quien establece las políticas públicas en economía, quien establece las políticas públicas en materia de salud, quien establece las políticas públicas en materia de construcción o de los temas fundamentales que nos atañen a todos los venezolanos, es el presidente de la República. Y como es el presidente de la República, quien es el que ahora, en base a un sistema muy autoritario, donde incluso la autonomía del poder se ha visto pues vulnerada, pues es que nosotros hemos entendido que el paso principal es obviamente salir de que hasta ahora pues nos gobierna a nosotros. Victoria, dijiste al inicio del programa que tus inicios en política venían a través de una ONG que trabajaba el tema con los indígenas, con las comunidades indígenas, se me fue la palabra comunidades. Quisiera saber cómo están hoy en día, ya que tú vienes de esos inicios. Recientemente se conoció el lamentable fallecimiento del diputado Ricardo Fernández, quien fue el parlamentario indígena de los estados Zulia, Mérida y Trujillo, si no me equivoco, de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Lamentablemente, sobre las comunidades indígenas son este tipo de noticias y, digamos, las protestas que se viven en el municipio Guajira, en nuestro estado Zulia, por la crisis sanitaria, es lo que llega de las comunidades. Pero en Maracaibo, ¿cómo están las comunidades indígenas? ¿Si están organizadas? ¿Si el PCD está llegando hacia esas comunidades? Completamente. Nosotros desde el Partido Centro Democrático hemos siempre, y a través del equipo encabezado por mí y también por Jairo Silva y los demás miembros de la Federación Indígena de Venezuela, hemos tenido actividades que han conectado con las comunidades indígenas y las comunidades indígenas de Maracaibo, que obviamente mencionar la población guayú, cuál es la población con mayor presencia en nuestro municipio, donde hacen vida desde Ildefonso Vázquez, Venancio Pulgar, Antonio Borja Romero, San Isidro, no, por no mencionarte que obviamente toda la ciudad, claro, pero con mayor presencia en el oeste de Maracaibo. Nosotros hemos hecho actividad política con nuestras comunidades indígenas y es válido, actividades políticas y actividades sociales, pero es válido también destacar el derribar algunos mitos que tenemos con las comunidades indígenas. Porque cuando hay procesos políticos, procesos electorales, algunos piensan que con ir al oeste de Maracaibo, unos días antes de las elecciones, ofreciéndoles tal vez una bolsa de comida o una sopa de hueso, van a poder comprar el voto.
Y ahí yo sí les puedo decir que están muy equivocados. Las comunidades indígenas ahora más que nunca han recobrado su dignidad. La comunidad indígena no va a vender, no va a volver a dejar pues, vender su dignidad por una bolsa de comida o por una sopa de hueso. Ese cuento ya no se lo coma más nadie, porque así no es. Y lo hemos nosotros evidenciado como la misma gente, pues está en rebelión civil, donde se han incluso organizado para tratar de sacar a los consejos comunales que han querido pues pisotearlos, porque la realidad que se vive en el oeste de Maracaibo es bastante crítica, así como también la realidad que se vive en La Guajira y en el municipio Amara, donde los consejos comunales, las VH han tratado de pisotear los derechos. Ellos venden que reivindicaban los derechos de las comunidades indígenas y no hay una falsedad más grande que esa. Son, de hecho, el que se ha burlado de los derechos de las comunidades indígenas. Nosotros las comunidades, o sea, aparte de nosotros como las comunidades indígenas, no pedimos nada regalado. Nosotros lo que queremos son oportunidades y trabajo que nos permitan de nuevo poder comerciar como siempre lo hemos hecho, que seamos dueños de nuestras tierras, que las podamos trabajar, que las podamos producir. Pero hoy en día, sobre todo, los derechos de nuestras comunidades indígenas han sido más vulnerados que nunca. Bien. Desde el PCD siempre hemos alzado la voz ante eso. Finalmente, Victoria, te quiero agradecer estos minutos que estuviste con nosotros en el programa. En caso de que la oposición ponga todas sus fichas en las regionales y municipales, el PCD ya está analizando nombres de candidaturas, algunos espacios, alcaldías, gobernaciones. ¿Ustedes tienen ese escenario preparado en caso que se dé? Bien, hasta ahora nosotros hemos postulado y es una motivación que ha nacido desde las bases del partido para postular a Carlos Alaimo a la gobernación del estado Zulia y a Marco Rivero a la alcaldía de Maracaibo. Hasta ahora es lo que nosotros hemos decidido. Otras posiciones, tal vez de concejalías y diputados, aún no ha sido pues discutido por todo el directorio y las bases del partido, pero eso sí te puedo decir. Pensamos y creemos que a través de Carlos Alaimo y de Marco Rivero para la posición de la alcaldía y de la gobernación del estado Zulia son nuestras mejores opciones porque son los que representan nuestros valores y la visión de ciudad que nosotros siempre hemos soñado para el país, para Maracaibo y para el estado Zulia. Victoria Silva, nos deja la noticia, casi la noticia del programa al final. Lamentablemente no la podemos desarrollar con la agudeza que requiere semejante anuncio. Creo que será la primera pregunta del próximo programa, como dice Rafael Galicia. Victoria, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Eso no se hace. ¿Qué criatura para soltarnos esa bomba cuando ya no hay más tiempo para seguirla repreguntando? Pero ya habrá tiempo, Victoria, para seguir abordando a fondo los grandes temas de la política. Te digo, te toca iniciarte en política en un momento muy difícil. Por la cuenta que particularmente yo llevo, esta sería la segunda generación política digamos, del 98 en adelante. Hay una nueva generación de jóvenes políticos que está comenzando a emerger. Vamos a ver qué traen debajo de la manga estos jóvenes, estos muchachos y estas muchachas. El tiempo se acabó. Gracias por todo. Rafael Ángel Andrés con la despedida. Bien, amigas y amigos de A8 Columnas, vieron y escucharon a Victoria Silva. Ella es la presidenta del Partido Centro Democrático en el municipio Maracaibo. Yo voy a utilizar un término futbolero. Ella es canterana también del Partido Centro Democrático. Se hizo ahí y ahora está en una posición de importancia en el partido, siendo la máxima autoridad en Maracaibo del PCD. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, dar like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Suscríbanse a nuestro canal informativo de Telegram. Véanos en Telecolor en el estado Zulia, en Somos TV en el estado Lara. Escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios
que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.